Gracias, Hans. Vamos a invitar a Jesús Villar. Voy a leer la semblanza breve de Jesús. Arquitecto por la Escuela del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de 1982. Es doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña en 1997. Profesor investigador de la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde el 82. En la carrera de Arquitectura y en la maestría en Ciencias del Hábitat, en Arquitectura e Historia del Arte Mexicano. Miembro del Cuerpo Académico de Teoría e Historia de la Arquitectura y el Diseño de la Red Nacional de Cuerpos Académicos. Miembro de ICOMOS, Docomomo México. Ha impartido cursos y conferencias en arquitectura mexicana del siglo XIX y XX, en conservación del patrimonio urbano arquitectónico, con publicaciones y artículos relacionados a la conservación e historia de la arquitectura y el urbanismo mexicano. Le damos la palabra a Jesús. Gracias, Dino. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dino la invitación para estar en este Maratón Candela, que pues, por lo pronto ya estamos en viernes, nos hemos aguantado toda esta semana, y yo vengo a hablar un poco sobre los trabajos que desarrolla Candela para los cálculos de estructuras para la ciudad de San Luis Potosí, y la relación que tiene Candela con un ingeniero titulado aquí en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Ingenieros, el ingeniero José Flavio Madrigal, que desarrolla este tipo de estructuras en la ciudad de San Luis Potosí. Del registro que yo localicé de Candela, sobre todo ayer fui a comprobarlo a las tabletas del despacho que tenía cubierta sala, yo encontré ahí 5 registros relacionados con obras en San Luis Potosí, y 3 que no están en ese registro, pero se tiene constancia de que Candela los calculó. El primer proyecto que realiza Candela para San Luis Potosí es del año 58, son unas bodegas para el ingeniero Diego del Campo en Ciudad Valle, San Luis Potosí. Posteriormente una capilla y cripta para la familia López Viadero en San Luis Potosí. Posteriormente para de la Rosa y del Valle, unas cubiertas para un depósito de la cervecería Modelo en San Luis Potosí. Para la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en el barrio de Tequisquiapan, para el Templo de la Santa Cruz también en San Luis Potosí, para la negociación minera Santa María de la Paz en San Luis Potosí, en Matehuala. Mire, estamos hablando, el primero es del 58, el segundo es del 59, y así se va sucesivamente, 62, las capillas son del 66, y hasta el 68 con unos paraguas para un motel que está en la carretera 57, en la entrada a San Luis Potosí, del año 68, que es la última participación que yo pude comprobar ayer con lo que yo tenía aquí. Voy muy rápido porque ese es mucho el material y tenemos poco tiempo. Siguiente. Bueno, aquí hablo un poco de, ahora sí ya pasa a la siguiente. Cuenta con varias obras de Félix Candela y Enrique de la Mora, en algunos casos en colaboración con el arquitecto Fernández López Carmona para el caso de la Santa Cruz. Y aquí ligo la obra de Madrigal, quien nace en 1914, muere en el año 79, que se establece este ingeniero en la ciudad de San Luis Potosí, y que tiene una obra bastante grande relacionada con este tipo de estructuras, y que según comentan los hijos de Flavio Madrigal, Candela estuvo en contacto con Madrigal, porque Madrigal lee un artículo sobre estructuras de Candela y encuentra un error y se pone en contacto con Candela, y Candela dice que lo quiere conocer, y así empieza esta relación de Candela con Flavio Madrigal. Y la familia también comenta que Madrigal se viene, cuando están haciendo los proyectos de las Olimpiadas, a trabajar al despacho de Candela. Yo de eso no tengo ninguna constancia documental, pero con Tonda, platicando los primeros días, me comenta que él vio salir varias veces al ingeniero Madrigal. Bueno, incluso él me preguntó, ¿y qué pasó con aquel ingeniero de San Luis? Entonces, ya, Flavio Madrigal sí, dice, yo lo vi entrar y salir de las oficinas de cubiertas salas varias veces. Entonces ahí comprobé realmente lo que me habían dicho los hijos de Madrigal. Siguiente. De los primeros proyectos que se tiene registro para la ciudad de San Luis Potosí es, aparte de las bodegas que hizo para Ciudad Valles, es una cripta para una familia, López Viadero, que no se construye, pero sí se tiene el proyecto. Yo lo conseguí en Colombia, está el proyecto de esta capilla, que es del año 59, y de esas bodegas que comenté para Ciudad Valles, del año 58, del cual hay correspondencia con estos personas en el mismo archivo de Colombia. Años después, se establece una colaboración de la Mora, los misioneros del Espíritu Santo le encargan una capilla en San Luis Potosí,
y un fraccionador español que era José Vilet, dueño de una compañía textil, la España Industrial Potosina, desarrolló un fraccionamiento y le encargan a De la Mora el proyecto para esa capilla. Entonces De la Mora se pone en contacto con Candela para hacer los cálculos de esa cubierta. Aquí están fotografías de los proyectos originales que conserva también Columbia. En este lado está la capilla de la Santa Cruz. Por aquí está el apuntador. Esa es la capilla de la Santa Cruz, esa es la capilla del Colegio México de los Misioneros del Espíritu Santo la Apostólica, es la capilla de la Virgen de los Remedios, en la ciudad de San Luis Potosí, y este es San Pío, que está en la primer centro comercial que tiene San Luis con la comercial mexicana. Y ese es el primer proyecto para San Luis Potosí, que es la capilla de la familia López Viadero del año 59. Siguiente. Ese es el proyecto de la Santa Cruz, es un nuevo fraccionamiento conocido con el nombre de Industrial Aviación, y en el centro se construye una escuela y se construye en la plaza principal, cuyo proyecto pues es esta escultura que es la capilla. Siguiente. En datos encontrados yo en el periódico del Heraldo de 1965, cuando se inaugura la escuela del fraccionamiento, se aprovecha para colocar la primera piedra. Y aquí se pone los participantes que vienen a colocar la primera piedra del templo, y se habla, dice, el señor arquitecto Enrique de la Mora y su distinguida esposa, así como el arquitecto Félix Candela y su distinguida familia, que se llegaron de la capital de la República para estar presentes, etcétera, etcétera. O sea, aquí comprueba la estancia de Candela en San Luis Potosí, que a mí me permite ya asegurar de primera instancia que estuvo en la ciudad de San Luis Potosí. Por una entrevista que hice yo al socio, la constructora de San Luis Potosí que realiza todas las obras de la Mora en San Luis es Sexa Construcciones y Estructuras de Concreto S.A., propiedad del ingeniero Joaquín Cendejas y del ingeniero César de Alba. Yo con la entrevista con César de Alba me decía que De la Mora iba muy seguido a San Luis Potosí a ver todo el proceso de la construcción de esta capilla y de las siguientes, porque él realizó las otras para San Luis, y la misma constructora construyó todas estas templos. Siguiente. Entonces aquí está el caso de la Santa Cruz. Aquí se basaron definitivamente pues en el proyecto que ya tenían para el caso de Monterrey, de San José Obrero, y me imagino que corrigieron algunos elementos porque es mucho más pequeña esta estructura que la de Monterrey. Lo interesante es que con esta iglesia se introduce en San Luis una modernidad en la arquitectura religiosa. Estamos hablando de los años 60 y San Luis Potosí, una ciudad tan conservadora, pues recibe ya un proyecto bastante moderno para la ciudad. Aquí están los constructores que acabo de mencionar, y ellos están en contacto con De la Mora para toda la construcción de los edificios. Aquí está la colaboración de Candela. Candela colabora, pues, lógicamente, en el cálculo estructural de la cubierta. Siguiente. El diseño interior de esta, aquí hay unas fotografías antiguas, aquí se alcanza a ver la industria de la aviación, que era lo último de la ciudad, y un interior recién concluido el templo. El templo se hizo en su totalidad en año y pico, con todos los detalles del diseño de la Mora. Y es interesante aquí la participación de una artista que nació en San Luis Potosí, que es Zita Basic. Ella estudió la carrera de arquitectura en la UNAM, y ahí conoció a De la Mora y a Ramírez Vázquez, y fue muy amiga de la esposa de Enrique de la Mora. Cuando Enrique de la Mora toma la presidencia del Colegio de Arquitectos, De la Mora llama a Zita Basic para que sea la administradora del Colegio de Arquitectos, y ahí le encarga las vidrieras para el Santuario de la Virgen de Guadalupe de Madrid, para la Divina Providencia de la Ciudad de México y para la Santa Cruz de San Luis Potosí. Siguiente. Aquí tenemos los planos originales del cálculo, bueno, es la planta de la capilla. Siguiente. Aquí vemos cómo está constituida la estructura. Tiene un claro aproximado de 54 metros de punta a punta. Es la unión de dos paraboloides hiperbólicos relacionados con esta intersección entre vigas, que esto, lo más seguro, pues estaba relacionado con la ventilación del edificio, porque desgraciadamente estas estructuras son muy calientes. Vamos a ver la de la Iglesia de los Remedios de Tequis, que la gente se queja mucho del calor que hay dentro de estos edificios. Es el único problema que tienen, porque por lo demás se conservan en muy buenas condiciones. Siguiente. Aquí tenemos la fachada principal. A diferencia de San José Obrero, aquí se entra por los laterales, se entra un pequeño vestíbulo
está el baptisterio, está el coro en la parte de arriba, y otra cosa interesante es que tiene una pendiente, tiene isóptica todo el interior, entonces eso hace que la gente esté concentrada y vea perfectamente dentro del interior del templo. Siguiente. Aquí están los cálculos estructurales. Siguiente. Y aquí está esta parte interesante de la entrada de luz y de ventilación que tiene pues a manera de chimenea este elemento al centro, que yo creo que totalmente fue pensado para sacar el aire caliente a manera de chimenea del interior y totalmente detalladas todos los armados para hacer esta relación. Aquí se alcanza a ver un poco ya de las vidrieras, que la verdad son muy bonitas. Siguiente. Y aquí está esa relación, están los dos apoyos. Esos dos apoyos tienen un tirante en la parte de abajo, eso se ve perfectamente en la hora de ver los cálculos, y le dan, pues esta luz le da pues un impacto muy interesante al templo, que como hemos visto ya en algunas de las capillas de aquí, pues en el día va cambiando esa percepción del espacio interior. Siguiente. Ahí está lástima que aquí lo han cambiado, han hecho, esto no tenía escalones como está aquí, le metieron un vitropiso espantoso, barnizaron la piedra roja que era muy bonita. Gracias a Dios se conserva bastante bien todo el diseño interior y las vidrieras. Siguiente. Aquí están los elementos ornamentales originales, como los diseñó de la Mora, los confesionarios que todavía se conservan en la parte posterior al presbiterio, y pues el maravilloso diseño de todos los elementos. Han ido colocando, cambiaron el Cristo original, le van agregando algunas imágenes, pero en general se conserva en muy buen estado este templo. Siguiente. Y aquí vemos el diseño de las vidrieras, que son magníficas en el interior. Siguiente. Tenemos el caso también de una concha acústica que está junto al templo. Yo no sé, siempre le pedían que hubiera un espacio para el público, y esto está exactamente al lado del templo, también obra de la Mora con candela. Siguiente. Otra de las obras que realiza en San Luis Potosí en el mismo tiempo, que es el año 65, es en un colegio, la capilla del Colegio México, que llevaban los misioneros del Espíritu Santo. Yo estudié en este colegio, o sea que conozco perfectamente la capilla. Yo entro aquí en el año 72, tenía muy poco tiempo de haberse construido. Incluso siempre estuvo sin vidrios la iglesia, o sea que se veía perfectamente la estructura. Está constituida por 3 mantos. Siguiente. Aquí es un acercamiento, es muy bonita la estructura. Lástima que en la actualidad ha crecido tanto el colegio que ya empezaron a rodearlo de edificios, incluso pensaron en demoler el templo, que yo le dije al director, esto hay que correrlo para que esto, pues es un ícono del lugar definitivamente. La constructora es la misma, Cendeja. Yo entrevisté al ingeniero Cendejas, me comentó un poco sobre las construcciones de los edificios, y quien vive en la actualidad es todavía el ingeniero. Repito, es la misma constructora que construye todos los templos que proyecta de la Mora para San Luis. Siguiente. Aquí tenemos el proyecto original. Este proyecto se relaciona mucho con la de Santuario de Madrid, que todo el público está alrededor del presbiterio, que es muy interesante. Otra cosa que también es muy agradable es su forma, porque la forma totalmente es curva. En las esquinas no es de planta circular, pero sí es muy agradable esta parte. Tiene escarpados los muros, son inclinados en mampostería. Es muy interesante el espacio que se genera, y además tiene también una pequeña capilla que funcionaba para los misioneros del Espíritu Santo, porque la congregación era como de 8 personas y la capilla de arriba era demasiado grande para los servicios de ellos. Siguiente. Aquí tenemos la estructura, están aquí la firma, o sea, y aquí está el arquitecto Enrique de Lomar, Amor y Palomar, el autor. Se ve que Candela, cuando donó todos los planos a Colombia, firmó todos los planos, porque es igualita todas las firmas. A lo que uno revisa los planos, se ve que lo puso el sello y a todos los planos cuando, me imagino, donó esto a Colombia. Ese es el interior en la actualidad. O sea, yo conocí esto sin vidrios ni carpintería, o sea que era muy bonito ver la cubierta. Yo siempre estuve acostumbrado a ver todos los techos en concreto, en gris, entonces me hizo muy raro cuando vuelvo a visitar los templos todos pintados de blanco, pero originalmente yo creo que el objetivo era dejarlos todos en el concreto natural. Ahí están los muros, que son muy bonitos, esos muros escarpados, sí, son originales los muros, definitivamente. Esto no tenía más que los puros elementos verticales para soportar las vidrieras. Esto se hizo hasta los años 70, yo creo que hasta el 76 más o menos se han de haber colocado esto, con diseño de uno de los misioneros del Espíritu Santo. Siguiente.
Y ahí están, esas fotos son de hace muy poco, bueno, el día que fue Dino, esa foto es de diciembre del año pasado. Siguiente. Otra de los templos de un barrio muy importante en la ciudad, que se funda aproximadamente en 1600, es la nueva capilla para este barrio, que es la Nuestra Señora de los Remedios, que ayer la encuentro registrada también en las tabletas estas de Cubierta Sala, que es del año 66. También es proyecto de Enrique de la Mora, con el cálculo de de Félix Candela. Siguiente. Este es está conformado por 4 paraboloides unidos en forma de estrella, que esto también le da una iluminación muy interesante al interior. También construido por Joaquín Cendejas y Alfonso César. Siguiente. Ahí hay alguna vista del interior. A esta capilla le han hecho varias modificaciones, le han cambiado las ventanas, total tiene unas vidrieras nuevas que definitivamente no tienen nada que ver con el proyecto original. Aquí está conformado por estos 4 paraboloides de borde recto unidos por los puntos de apoyo, y lógicamente que hay unas, como en la misma hay unos elementos de tensor que unen los mismos paraboloides. Siguiente. Es otra foto del interior. Siguiente. Ya no voy a leer la cita que dio Candela, que Ángela la dijo el primer día. Es lo malo de estar al último, porque te ganan las cosas, y ya varios lo han mencionado. Pero tiene otra parte que dice que no se trata en este caso de resolver ingeniosamente una planta que funcione y recubrirla con una estructura convencional y unas fachadas que estén de acuerdo con el gusto usual, sino de lograr un espacio interno, expresivo y una escultura envolvente que se admire desde dentro. Esto también se ha mencionado, y yo creo que eso es muy importante. O sea, los espacios están hechos para albergar el hombre, y lo que tiene que tener ese significado es el interior, ¿no? Y eso está totalmente logrado en todas las estructuras de estos edificios. Siguiente. Bueno, otros proyectos para Candela en San Luis, vámonos muy rápido. Esa es la capilla. Este proyecto también lo encontré en Colombia. Esta capilla no se realizó, pero vemos una bóveda parabólica, que es lo que es la capilla en la parte superior. Lo que se me hace muy interesante es la forma en que perfora la capilla para darle la iluminación al interior. Y yo todavía fui el miércoles antes de venir aquí a buscar la capilla en el cementerio, porque yo nunca la había encontrado, pero dije, no me vaya a ser que sí está. Y yo voy a decir, eso se quedó en proyecto. Siguiente es del año 59. Aquí está todo el cálculo de la estructura. Siguiente. Siguiente. Y este es el contacto que empieza a tener Candela con San Luis Potosí en el año 58. Este es para unas bodegas en Ciudad Valles. Lo que es muy interesante es que él resuelve 3 maneras le manda tres maneras distintas a este señor para su proyecto. Y le dice, para el que Candela resolvió 3 posibles soluciones, indicando cuál era la más barata, diciéndole que en la Ciudad de México había construido más de 200,000 metros cuadrados de bodegas con estas soluciones. O sea que él ya, en el año 58, ya tenía una construcción impresionante de cubiertas, sobre todo en bodegas, ¿no? Toda esta correspondencia está en Colombia. La verdad es magnífico, porque se va enterando uno de toda la relación que tuvo con tantas partes de la República Mexicana. Siguiente. Esa es otra carta de la Rosa y del Valle, otro despacho importante de San Luis de los años 60, donde le solicitan unas estructuras para la cervecería Modelo en San Luis Potosí, y que le dicen que le van a dar una solución parecida a las de la Ciudad de México. Siguiente. Bueno, esa es la relación de alguna manera que hay con Candela y el ingeniero José Flavio Madrigal. Él funda en San Luis una compañía llamada Cascarones de Concreto. Eso es del año 66. Ahorita vamos a ir viendo cada una de las obras que realiza para la ciudad de San Luis Potosí. Siguiente. Ahí están las fechas. Él era originario de La Piedad, Michoacán, y con estudios, como les comenté, aquí en la UNAM. Él inicia instalando una fábrica de bloque en San Luis Potosí, y tenía un terreno muy grande donde hacía pruebas con los cascarones. O sea, más o menos lo que hacía Candela lo hacía él en la ciudad de San Luis Potosí. Yo no me he metido a ver las obras de Candela y las obras de Madrigal metidas en un pequeño cronología, para ver qué pasa con las obras de él y qué pasa con las de Candela aquí en la ciudad. Lo interesante, que en unas entrevistas me comentaron que en San Luis se le conoció como el ingeniero concreto, porque dice que todo lo quería hacer con concreto en la ciudad. Entonces realmente es un introductor de esta tecnología a la ciudad de San Luis Potosí. Siguiente. Y ahí tenemos 2 periodos distintos en una, su compañía se llamaba Cascarones de Concreto, y en otra se llamaba Concretos Presforzados. Esta compañía
tronó en el año 58, o sea, se ve que desde antes empezó a hacer esto y fraccionó el terreno donde tenía esta fábrica y los vendió como lotes para hacer vivienda. Incluso en uno de esos lotes construyó su casa. Aquí tenemos estos de los años 60 y estos en el año 66. Incluso el logotipo de su empresa era un cascarón, ¿no? Siguiente. Bueno, eso me comentaron los hijos. Aquí estoy equivocado porque aquí dice, no, este es del 60. Bueno, por ahí tengo la fecha que me comentaron los hijos. Igual ahorita yo me equivoqué. Siguiente. Bueno, él es uno de los formadores de la Escuela de Ingeniería Civil en la ciudad de San Luis Potosí, y así como tiene diplomas de San Luis Potosí, también tiene diplomas de aquí de la UNAM, porque vino a dar cursos sobre paraguas, incluso así lo dicen los reconocimientos. Esos ya son de los años 70, 72, 73. Siguiente. Estos son algunos de los proyectos de Madrigal para San Luis Potosí. Ese es interesante, se llamaba un club de turistas para San Luis Potosí. La carretera 57 generó un flujo muy importante entre México y Laredo, y San Luis fue un punto como para estacionarse, los trailer park y todas estas novedades, y entonces en San Luis se construyen muchos moteles y centros especiales para turismo. Y de entre las obras se construye relacionadas con la iglesia, es la iglesia del barrio de Morales, que es la Virgen de los Dolores. Esa es la capilla para el Hogar del Niño. Esta es una capilla para la colonia San Luis, y este es un cálculo estructural que realiza para un despacho que es Cosillo de Algarra, que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Siguiente. Estas son algunas de las obras. Realmente tuvo un campo importante en San Luis para construir. En San Luis no había carrera de arquitectura ni de ingeniería civil, entonces le toca un periodo de desarrollo industrial que pues tienen montones de proyectos para la ciudad. De los últimos proyectos que hace es una casa para el Doctor del Sol, que parece un platillo volador, así lo conocíamos nosotros, es del año 72. Siguiente. Y así vamos a ver un poco cada uno de los templos, como vimos los de la Mora con Candela. Ese es el templo de la Virgen de los Dolores del año 68. Siguiente. Es una estructura plegada. Siguiente. Esta la construye el mismo Madrigal, o sea, Madrigal, aparte que es proyectista, construye todas las obras que realiza. Esos son los interiores. También es interesante, ¿por qué? Porque va jugando con todos las cubiertas bajan hasta el suelo. Eso es interesante, la percepción de este espacio. Siguiente. Ahí vemos algunos de los detalles de las vidrieras, del acceso. Siguiente. Tenemos el templo de Cristo Rey, que vimos hace un momento. Esta estructura parabólica, una bóveda parabólica. Siguiente. Es del año 55, 52, siguiente. Son de las primeras obras que hace en la ciudad. Incluso, pues yo creo que había visto la medalla milagrosa y dijo, pongo también un campanil exento. Yo no sé cómo le llenaron después de estos espacios, porque van modificando los curas, van modificando el espacio. Yo no creo que esto sea original de esta parte de atrás, esto debe haber estado exento y en la actualidad no existe. En la actualidad existe este volumen. Los interiores son muy interesantes. Han ido cambiando, esto tuvo unas vidrieras muy interesantes que tenían una corona de espinas a lo largo de todo de estas vidrieras, igual que los dibujos, esos son de Juan Blanco, un pintor potosino, en toda la parte de la cubierta. Siguiente. Estas fotos actuales, incluso cómo combina esta cubierta con estos apoyos. Siguiente. Tenemos el caso de la Divina Providencia, ya es del año 69, este se hace en colaboración con el despacho más grande de arquitectura que hubo en la ciudad, que fueron Cosillo de Algarra, y en el que el calculista es Flavio Madrigal. Son 4 paraboloides unidos por una cruz, que es muy interesante el interior. Pasamos a la siguiente, por favor. Recientemente le colocaron este campanario que la verdad se ve espantoso enfrente del edificio. Siguiente. Es un lote muy pequeño y realmente el interior se le sacó un provecho muy, muy grande. Fue consagrado en el año 69, son de las últimas estructuras que se construyen en este momento. Siguiente. Tenemos el caso de varios talleres que hizo para el Instituto Salesiano, o sea, son una serie de cáscaras a forma de diente de sierra, porque se van repitiendo todos los cascarones, para iluminar los talleres del Instituto Salesiano. Siguiente. Tenemos el caso del Club Deportivo Potosino. Para el Club Deportivo Potosino ganó el concurso del Salón de Fiestas, que es una estructura, es una retícula de vigas metálicas con unas bóvedas de paraboloides muy, muy rebajadas.
Construye también la gradería, la cubierta de la gradería para la cancha de fútbol y un rincón campestre que está en la parte posterior. Aquí se alcanza a ver las cubiertas, estos 4 paraguas, con una estructura muy interesante. Siguiente. Y aquí alcanzamos a ver, esta estructura es la que les estoy comentando. Y esta es la cubierta que vimos ayer, que estaba en las fotografías que Dino puso en la exposición, que es la cubierta del ¿cómo se llama? El rincón campestre de este club. Siguiente. Entonces él experimentaba con cada obra también que hacía. Lo curioso es que él aquí atirantó por detrás para que no se le fuera la estructura, la tiranta de un muro en la parte posterior de esta estructura. Siguiente. Ahí tenemos otras fotografías de los paraguas con una estructura muy interesante, o sea, cómo desarrolla la forma. Me comentaron los alumnos de Dino que ya tienen una representación de cómo se generan este tipo de paraguas. Siguiente. Ese es el conjunto para turistas. También desarrolló varias gasolineras, como ya hemos visto aquí en otros de los ejemplos. Este conjunto, no, esa es la gasolinera Guerra, para la cual se conservan todavía estas cáscaras, estos cascarones, que eran parte de los talleres de la gasolinera, en unas gasolineras muy grandes. Aquí está todavía la planta de estos cascarones. Siguiente. Y ese es el de guías de turismo, el campo turista y gasolinera del año 51, que se conserva todavía esta estructura. Yo de pequeño me acuerdo mucho de este arco que sostenía una cubierta para la entrada de los autobuses, que eso ya lo demolieron, ya no existe en la actualidad, pero ya se hablaba de conjuntos bastante grandes para este tiempo en San Luis Potosí. Siguiente. Tenemos el caso también desarrolla todo lo que son las estructuras nervadas en San Luis, que eso también era inédito en la ciudad. Aquí está el Sindicato de Trabajadores, que es una obra bastante interesante en la ciudad, está muy bien conservada. Siguiente. Tiene la zona del ring donde hay peleas de box. Aquí se alcanza a ver un poco parte de esa cubierta. Siguiente. Son las plantas. Siguiente. Y de las últimas obras es esta casa del doctor del año 74. Siguiente. Siguiente. Y otra de las obras interesantes es los que desarrollan para el hogar del niño. Para ahí hace todo el proyecto y toda la construcción, y como elementos aislados están la capilla que vimos al inicio, que es esta que está aquí, y lo que es el auditorio, que es una estructura totalmente plegada. Siguiente. El acceso lo genera con no me acuerdo, son 3 paraguas a la entrada, que pues, genera una solución muy interesante de acceso al edificio. Es del año, se inaugura en el 57, o sea, de los 50 es el proyecto. Siguiente. Y aquí está la planta del auditorio con la cubierta, que genera pues, unos movimientos muy interesantes dentro del espacio. Siguiente. Esa es la capilla. Siguiente. También es muy interesante, las láminas llegan hasta casi el suelo. Los muros son unos muros que se van desarrollando, o sea, van curvándose en la parte de abajo. Siguiente. Aquí está la planta, es una planta cónica. Incluso la parte final si podemos regresar a la imagen anterior, la parte última sirve de alguna manera de retablo, el vitral, y la parte del presbiterio pues ya se mete hasta la parte del fondo, pero está fuera ya en este volumen, siendo el elemento de alguna manera de remate visual del templo. Siguiente. Profesionales nos dieron la posibilidad de conocer a fondo la forma de proyectar y sobre todo una nueva manera de hacer arquitectura como respuesta a necesidades propias de un momento determinado como el de México en los años 60. Muchísimas gracias.